Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Varios hechos violentos sacuden en algunas regiones del país. En Anorí, Antioquia, las autoridades investigan el asesinato de 2 policías. En Cartagena del Chairá, esto en Caquetá, 6 heridos dejó el ataque a un ferry y se conocieron nuevos detalles sobre el bombardeo al ELN en el Catatumbo por parte del gobierno nacional. Alejandra, por eso estamos en vivo con nuestros periodistas y sus reportes de lo que está pasando a esta hora. Iniciamos con Erika Zapata porque las autoridades en Antioquia investigan el asesinato de 2 subintendentes de la policía. Los uniformados cumplían con labores de cierre de establecimientos comerciales. Erika Zapata, ¿qué otros detalles se conocen al respecto? Catalina, muy buenas tardes. Así es, en las últimas horas en el municipio de Anorí, que es nordeste del departamento de Antioquia, a 4 horas de la ciudad de Medellín, fueron asesinados 2 policías, 2 subintendentes de 38 años de edad que llevaban más de 15 años en la institución y oriundos del departamento de Antioquia, uno de la ciudad de Medellín y otro del municipio de Vegachí, que es nordeste del departamento. Hay que decir que según las autoridades, los 2 uniformados estaban cumpliendo con labores de cierre de establecimientos comerciales nocturnos cuando 4 hombres en 2 motocicletas les dispararon de manera indiscriminada. Uno de los policías alcanzó a ser llevado a un centro asistencial, pero perdió la vida. Las autoridades atribuyen este hecho a las disidencias de las FARC y ofrecen una recompensa de 200 millones de pesos para dar con los responsables de este crimen. 2 motocicletas con sujetos armados, al parecer con armamento de largo alcance, se acercan hacia el parque principal donde se encontraban 3 de nuestros uniformados y lamentablemente obturan esa arma de fuego que cargaban estos sujetos, impactando lamentablemente, reitero, a 2 de nuestros uniformados. Corresponden al señor subintendente Hugo Armando Castaño Morales, un hombre de 38 años de edad, con 18 años en la institución, y el señor subintendente Melquiades de Jesús Arismendi, también de 38 años y con 16 años en la institución. Lamentablemente ambos fallecen en el punto. En este mismo sitio se encontraba otro informado haciendo las actividades de control, quien alcanza a, digamos que a repeler la acción y se dirige hacia la estación para activar el plan de defensa de las instalaciones. El año pasado fueron 23 los policías asesinados en el departamento de Antioquia. Este año ya serían 2 los policías asesinados. En esta subregión del departamento de Antioquia hace fuerte presencia el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Cifras que seguimos lamentando, Erika, gracias. De otro lado, anoche se registró un nuevo hecho violento en el municipio de Cartagena del Chairá, esto en Caquetá. 6 personas resultaron heridas tras el ataque contra un ferry que transportaba motocicletas. Lisset Pulido desde Florencia nos cuenta los detalles de lo sucedido. Lisset. Efectivamente, las autoridades en Cartagena del Chairá investigan un atentado contra un ferry en aguas del río Caguán perpetrado anoche y que dejó 6 personas heridas, entre ellas una mujer en estado de embarazo y un bebé, que fueron trasladados inmediatamente a diferentes centros médicos. Según la información que se maneja en este momento, el ferry se dedicaba al transporte de motocicletas y al momento de la explosión llevaba varias a bordo. Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables de este lamentable hecho que ha generado temor en las comunidades de ese municipio. Por supuesto, las autoridades pues han rechazado este acto violento que se suma al asesinato de un hombre el día anterior en el casco urbano de este municipio, pero también al confinamiento de cientos de familias en zonas rurales, donde al parecer hay un paro armado por parte de disidencias desde el pasado 28 de enero. Vamos a tener un consejo ampliado de seguridad con el señor gobernador, donde vamos a tocar los temas, no solo lo que está pasando acá, sino en los que están confinados hace ya rato, donde ya se les comienza a escasear los alimentos y el combustible, todo lo que necesitan para su normal desarrollo. Pues precisamente a esta hora las autoridades se reúnen en un consejo de seguridad junto al gobernador, donde se analiza la situación y se espera tomar medidas frente a este hecho triste que tiene al municipio de Cartagena de Chairá.
Lizeth, muchísimas gracias. Y hablamos de otro hecho violento ocurrido en los últimos días, porque en las últimas horas se conocieron videos del momento exacto del atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, esto en las vías de Arauca. En el video se observa cómo varios hombres armados y vestidos de civil disparan indiscriminadamente contra el vehículo y asesinan a 2 de sus escoltas. Las grabaciones ya están en poder de las autoridades que avanzan con las investigaciones. En Noticias Caracol en Vivo hablamos con Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, quien analizó lo ocurrido. Esto no corresponde necesariamente a una organización pues como el ELN, digamos, muy estructurada, que utiliza uniformes y que constantemente, esto lo decimos por lo que podemos ver en el pasado, la gente que pertenece al ELN se atribuye los atentados en primer lugar y segundo, cuando hacen patrullajes están plenamente autorizados. Esto parece ser un atentado mucho más de corte sicarial, con un propósito personal, o sea, es decir, era matar al senador. El gran problema con estas armas es que no parecen ser las armas que tradicionalmente utilizan las guerrillas en Colombia. Son armas largas, son armas, digamos, que no son tan comunes de ver acá. Es un armamento bastante extraño. Para el departamento de Arauca, la puesta en escena que ocurre en este atentado, pues realmente hace recordar mucho más a elementos de mafia organizada, de sicariato organizado que hemos tenido ampliamente a lo largo de nuestra historia, pero que preocupa mucho que Arauca sea una especie de olla a presión donde cualquier cosa que ocurra pues termina nuevamente estallando el departamento. Desafortunadamente nunca hemos visto más de 2-3 años de tranquilidad en el departamento, y eso pues implica pensar que su característica fronteriza pues hace que los atentados sean mucho más frecuentes. ¿Por qué atribuírselo al ELN por parte de las autoridades? Y también cuéntenos un poco de esa injerencia significativa que tienen en el departamento y por qué. Mira, la inferencia significativa es porque han tenido una presencia militar sostenida desde hace aproximadamente 40 años. Entonces es un grupo armado que conoce perfectamente el territorio, que está muy arraigado y que ha permanecido ahí a lo largo de muchos ciclos de violencia. Eso no es nada sencillo cuando la competencia, por ponerlo así, estatal es mucho más pequeña en el departamento. Esa es una de las razones. Lo otro es porque es muy difícil imaginar que ocurra algo en el departamento de Arauca sin que el ELN se entere, o al menos sin que el ELN dé permiso de esto. Entonces puede que no sea, digamos, un atentado de su propia autoría, pero sí llama mucho la atención que estén permitiendo que haya otro tipo de estructuras armadas o que este tipo de atentados sicariales ocurran en una zona donde hay tanto control. Quien graba son los mismos delincuentes, ¿no? Todo indica que sí, todo indica que graban los mismos delincuentes. ¿Y esto es común, por ejemplo, por el ELN o otras organizaciones? No, eso no es común por el ELN, ni siquiera en estos tiempos de redes sociales. Esto es un comportamiento mucho más común de estructuras mafiosas que necesitan hacer prueba documental de que efectivamente hicieron lo que les pidieron que hicieran. 12:41. Medicina Legal entregó un reporte del bombardeo ejecutado por parte del Gobierno Nacional esta mañana contra el ELN en el Catatumbo. De acuerdo con la entidad de ciencias forenses, los cuerpos llegaron a la seccional de norte de Santander. Paula Belalcázar, ¿qué dice este informe? Buena tarde. Alejandra, ¿qué tal? Buena tarde. Pues es un total de 7 cuerpos que fallecieron en este bombardeo por parte del Gobierno Nacional hacia el ELN el pasado 4 de febrero. 5 de ellos ya fueron identificados por Medicina Legal, entre ellos un menor de edad. Las autoridades dicen que se trata de 3 mujeres y 4 hombres y que están estudiando además la identidad de las otras 2 personas que hacen falta. Sin embargo, los 5 cuerpos que ya fueron identificados fueron entregados a los familiares. Recordemos que este es el primer bombardeo del Gobierno Nacional hacia el ELN y también que el ministro de Defensa dijo que el valor de los cabecillas es el más alto, incluyendo el de alias Pablito, por el que van detrás, iniciando además con estos bombardeos.
12 del mediodía, 42 minutos. Ya son más de 16 los departamentos del país en los que se registran emergencias por las fuertes lluvias. Estamos en vivo desde Córdoba, Antioquia, Santander y Cartagena, algunas de las zonas más afectadas. Iniciamos en Córdoba porque allí ya son más de 40.000 las familias damnificadas. En este departamento se encuentran nuestros periodistas Esteban Bejarano y Johan Díaz, allí del lado de la gente. Iniciamos en zona rural de Montería con Esteban Bejarano. Esteban, ¿cómo se encuentran las familias allí en el corregimiento de Martinica? Buenas tardes. Catalina y televidentes, buenas tardes. Pues se encuentran preocupadas y también bajo la incertidumbre de no saber cuándo van a poder ingresar a sus hogares. Estamos en este corregimiento que queda aproximadamente a 10 minutos del casco urbano de Montería, corregimiento de los primeros donde se presentó la emergencia hace 8 días, es decir, ya cumplen hoy domingo 8 días inundados, cerca de 350 familias. La única forma que pueden ingresar a sacar algunos de sus enseres o a sacar a los niños, por ejemplo, es por medio de esa balsa que ustedes ven en pantalla y también otras canecas que han utilizado para movilizarse. La situación que pasó aquí hace 8 días es que debido a las fuertes lluvias, una ciénaga que se encuentra enfrente a esta zona rural comenzó a inundarse. Hablamos con algunas de las personas afectadas y esto fue lo que nos contaron. Bueno, la verdad que es muy angustiante, especialmente porque hay casas de familias que quedaron completamente tapadas, no pudieron rescatar absolutamente nada. Entonces, aparte de eso, viene la epidemia y hay muchos que tenemos gripa, otros que ya tienen daño de estómago. Bueno, y gracias a Dios hay muchos que tienen familia y han podido evacuar. Hay otros que no tienen un lugar donde ir, otros que alcanzaron a ir a los albergues, pero hay otros que se niegan pues como tal a salir porque no quieren dejar sus animalitos que están solos. Esta situación bastante complicada, ya se están presentando brotes de rasquiña, ya hay niños con problemas de respiración, adultos mayores también. Ya la alcaldía ha dispuesto de varios puntos de albergues en la ciudad de Montería, pero la población en su totalidad que tenemos aquí en Martinica, que es de aproximadamente unas 350 familias, ha salido el 80% de ellas. Ese 80% se desplazó hacia diferentes albergues en Montería, incluso aquí en zonas rurales cercanas donde están recibiendo alimentación y también un techo para poder descansar, lo que son las mujeres y los niños principalmente. Pero por ejemplo, los hombres permanecen aquí a borde de la carretera haciendo ollas comunitarias como esta que están adelantando el día de hoy aquí para poder alimentarse. Otras personas que se han visto afectadas, no solo de este corregimiento, sino también de otros en el departamento de Córdoba, están llegando a diferentes albergues. Aquí les contamos cómo pasan esas noches allá. Vente, agárrate de tu madre, de la blusa, del pantalón. Con lo que tenían puesto y una moto dentro de una nevera vieja que usaron como balsa, así salió Beatriz y su familia de zona rural en Montería. Muy duro perder uno todas sus cosas. Mis animales ya yo estaba acostumbrada a ellos. Me dice mi hija, no mami, pues empezar de nuevo. Cuidado, Saray. Por horas caminaron con dificultad entre el agua y el barro, dejando atrás su hogar. Pero en el camino fue muy feo porque no nos pensábamos encontrarnos con eso tan hondo y que nos pasaban culebras así por los lados. Y estamos aquí, estamos con mi mamá, mi sobrino, mis primos y muchos vecinos de allá del pueblo. Beatriz llegó desde el corregimiento Las Palomas, a 2 horas de la capital de Córdoba. Aquí lograron ubicarse en uno de los 17 albergues dispuestos por la alcaldía y la gobernación para atender a los afectados por la inmensidad del agua. Nos han traído la colchoneta, por ejemplo, las sábanas, útiles de aseo. Este coliseo se ha convertido en su hogar temporal, en un refugio donde recibe comida, un techo, ropa, un espacio para descansar y hasta atención médica. No solo para ella, sino para más de 3.000 personas que lo perdieron todo, así como Edita Paternina. Que nos dan alimentos, nos dan colchonetas donde dormir, cobijas y kit de aseo. Salir de su finca por tercera vez en su vida a causa de las inundaciones es doloroso, pero confía en que pronto podrá regresar. Para mí es mejor salir, porque lo material se recupera, siento yo, pero la vida de nosotros no la recuperamos porque nos ahogamos allá y queda todo perdido.
Desde la alcaldía de Montería y la gobernación del departamento, los esfuerzos se centran en salvaguardar la vida de sus habitantes, de extenderles la ayuda en esta situación. Empezamos a identificar los lugares donde ellos estaban siendo afectados y comenzamos a comunicarnos y a establecer la cantidad de población y familias para llevar las ayudas, pero también haciendo la evacuación. Eso nos ha permitido no tener hasta el momento muertes que lamentar, personas en algún tipo de siniestralidad. En estas noches el albergue no reemplaza un hogar, pero se convierte en un refugio. Aquí, entre colchonetas y recuerdos, las familias intentan descansar para esperar que cese la lluvia y empezar de nuevo. Esa olla que ustedes ven en pantalla se convierte en el sustento para cerca de 30 personas el día de hoy, para alimentarse, para tener un almuerzo. Eso es lo que se vive aquí en zona rural de Montería. Sin embargo, en la ciudad y en el casco urbano, 13 barrios tienen orden de evacuación debido a que se pueden inundar por la creciente del río Sinú, que ya comienza a bajar. Según indicaron, desde anoche estaba en 5.74 metros y pasó a 5.64 metros. Esto es una voz de aliento, sin embargo, indican que hay que estar muy atentos y mantienen la alerta máxima para las personas que viven en las riberas. Hay un tema muy importante también que hay que comentar, y es que desde la alcaldía de Bogotá y el departamento de Cundinamarca se unieron para generar una donatón para alimentos de animales, para perros y gatos. Allí en la capital del país están recibiendo esas ayudas para que perritos como este que se encuentra aquí en este corregimiento de Montería puedan alimentarse y también puedan sobrellevar esta situación que afecta hoy a miles de familias en Córdoba. La solidaridad en medio de la emergencia, una solidaridad que está destinada para todos. Esteban, gracias. Nos quedamos en el departamento de Córdoba. La creciente del río Sinú también genera inundaciones en varios municipios del departamento. Las primeras en reportar afectaciones son Cereté, San Pelayo y Lorica. Johan Díaz nos cuenta el panorama en esas otras zonas. Johan. Hola Alejandra, buenas tardes. A esta hora llueve fuertemente por esta zona. Yo estoy en la vía que va del corregimiento del Vidrial en Montería hasta el municipio de San Pelayo en el medio Sinú, pasando por los corregimientos de Caño Viejo Palotal en Montería, Caño Viejo Valparaíso en San Pelayo y Severá en Cereté. Este es el panorama, y es que las aguas de la creciente del río Sinú han sobrepasado la capacidad del caño La Caimanera y empiezan a inundar poco a poco todos estos corregimientos, desde la zona rural de Montería hasta la zona rural de San Pelayo, la zona rural de Cereté. Una situación lamentable porque eso que ustedes observan eran grandes extensiones de tierra donde se realizaban actividades de ganadería, otras de agricultura, y que hoy prácticamente están convertidas en una laguna. De este lado ustedes están observando, las personas van hacia ese corregimiento porque van a tratar de sacar lo poco que el río les dejó. En el corregimiento Caño Viejo de San Pelayo, Córdoba, la creciente ya inunda viviendas, colegios y hasta la iglesia del pueblo terminó anegada. Pues duro uno dejar sus cosas, de que uno regrese y no encuentre nada. Con tanto sacrificio que uno consigue las cosas. Es duro, pero lo primordial es la vida. Estamos aquí evacuando porque ya el agua nos obligó, ya estamos hasta el agua hasta el cuello, ya no tenemos dónde estar. Pues y tocó irnos para el albergue, no hay de otra. Ya el agua pasó los límites. Anoche la alcaldía de San Pelayo y los organismos de socorro evacuaron a decenas de familias de la zona porque el nivel de las aguas aumenta aceleradamente. Toda la administración, el ejército se vino hasta acá para acompañar a las familias. Hago un llamado a través de las redes sociales a todos los habitantes de la zona ribereña. Evacúen. Desde la administración municipal hemos dispuesto el complejo María Varilla. En el corregimiento Severá de Cereté el panorama es similar. Las comunidades con agua casi hasta el cuello tratan de buscar refugio en sitios seguros. Nos tocó incluso evacuar el albergue de Severá de la institución educativa y la llevamos a Cazuela. El agua está muy cerca, tanto por la inundación del río Sinú como por el agua que viene bajando de Montería. En la vía que va de Montería hasta Arboletes, Antioquia, falló la estructura de este puente por las intensas lluvias de las últimas horas. Tenemos un problema grande que el puente de los 3 golpes se le fue la bancada y que no pasa nadie, sino a pie nomás, ni minivan, ni camiones, ni nada. Mientras que en Lorica el río Sinú abrió un boquete en el sector de Nueva Colombia que inunda gran parte de la margen izquierda del municipio. En Córdoba las emergencias dejan más de 40.000 familias damnificadas.
Mire, las autoridades han reiterado que es necesario evacuar las zonas que están en riesgo por las inundaciones, especialmente esta zona donde nos encontramos, donde está aumentando poco a poco ese caño de la Caimanera, mientras que las familias tratan de sacar lo poco que les dejó la creciente. Información en zona rural de San Pelayo, Johan Díaz, Noticias Caracol. Sí, señor Johan, esto es lo que ocurre en Córdoba, pero revisemos ahora lo que pasa en Antioquia, porque una madre y sus 2 hijos fueron rescatados en la región del Urabá tras las inundaciones que los tenían atrapados. Erika Zapata, regresamos con usted. ¿Qué fue lo que pasó y cómo se encuentra esta familia? Catalina, muy buenas tardes. Es crítica la situación que se presenta en el Urabá del departamento de Antioquia, teniendo en cuenta las fuertes lluvias de los últimos días. Estamos hablando de 9.000 familias afectadas, damnificadas del Urabá, pero también del Bajo Cauca. En las últimas horas, los organismos de socorro del departamento de Antioquia lograron el rescate de una mujer y sus 2 hijos que estaban atrapados en medio de una inundación en el municipio de Necoclí. Los 2 menores de edad se encuentran en centros asistenciales y fuera de peligro. Hay que decir que mientras tanto la gobernación de Antioquia avanza en todo el tema de la entrega de ayudas. Este es el momento cuando los organismos de socorro en el municipio de Necoclí logran el rescate de una madre y sus 2 hijos que quedaron atrapados en medio de las inundaciones. Los menores recibieron atención médica tras padecer un cuadro de fiebre desde hace varios días. Quiero agradecer a la Fuerza Aérea, a la Armada, a los organismos de respuesta y a todos los voluntarios, hombres y mujeres que continúan en la zona y que con su vocación de servicio ayudan a mitigar esta urgencia. La familia fue evacuada mediante un sistema de cuerdas debido al difícil acceso que se presenta en la zona a causa de los derrumbes. ¡Llegó! Mientras tanto, en San Juan de Urabá, los habitantes instalaron este sistema con polea, también conocido como garrucha, para cruzar el río tras el colapso del puente nacional por las lluvias. Más de 300 familias acá en el municipio de Necoclí, en la vereda Santa Rosa, estamos damnificados totalmente del todo. Debido a las dificultades que hay en esta subregión del departamento, la gobernación de Antioquia avanza en la entrega de 8.000 ayudas para los municipios de Arbolete, San Pedro de Urabá, Turburrao y Murindó. Le damos gracias a la gobernación de Antioquia por la ayuda humanitaria y a la Armada Nacional por hacer parte de este gran apoyo al municipio de Murindó. Nos encontramos afectados por la ola invernal que se presenta en este año, en este día, y nos afecta nuestras viviendas, y no solo eso, nos afecta a los cultivos. En Antioquia declararon calamidad pública por los fuertes aguaceros. Hay 9.160 familias damnificadas, 14.423 hectáreas de cultivos afectadas, 11 puentes y 4 acueductos veredales. De otro lado, en Santander, las fuertes lluvias mantienen en alerta roja a 11 municipios. Hay importantes cierres viales y al menos 150 familias resultaron damnificadas, mientras 64 viviendas en Lebrija están en riesgo. Pilar Mejía, ¿en qué municipios declararon esta calamidad pública y cuál es la situación? En el municipio del Playón y en Lebrija, corregimiento de Banegas, declararon la calamidad pública por el desbordamiento del río Lebrija. Mire, para ingresar a este corregimiento en Banegas son 25 los derrumbes que impiden el ingreso por tierra. Por eso las ayudas humanitarias llegan en helicópteros. La gente espera con ansias cada llegada de los helicópteros que llevan comida, agua potable para poder subsistir durante estos días. En este momento las familias también despiden a la persona fallecida, la que no pudo sobrevivir por el desbordamiento del río Lebrija. El sonido de las campanas de la iglesia en Banegas, Lebrija, anunció el adiós para Antonio Libreros, el adulto mayor que perdió la vida durante la emergencia invernal. Con las botas puestas, las 150 familias damnificadas de Banegas, Lebrija, ven hoy sus hogares llenos de barro y agua, camas, armarios y hasta las ollas de comida dan cuenta de la afectación. Entonces yo le dije a mi mamá, salga mamá, que eso lo material se consigue. Y entonces ya yo iba saliendo acá y en esas también venía una señora que se iban ahogando y pues gracias a Dios las pudimos ayudar también a sacar. Pero las cositas quedaron todas adentro.
La alcaldía le solicitó al gobierno nacional maquinaria amarilla para liberar las vías y así sea más fácil la llegada de ayuda humanitaria, que por ahora han entrado vía aérea. Vamos a traer no solamente nuestros equipos técnicos, sino también el apoyo con lo que se necesite, con maquinaria amarilla. Le traemos algunas cositas con mucho cariño, entendemos por la situación que estamos pasando y realmente pues mucha fortaleza a esas familias, esto es muy lamentable. En el corregimiento de Banegas hay 64 familias en zona de riesgo y 11 municipios de Santander están en alerta roja, entre ellos Río Negro, sector Papayal, donde hay 150 familias damnificadas. Quedaron damnificados porque no pudieron ir a trabajar. Lo que era la cancha de fútbol quedó convertida en barro. Casas y hasta las cocheras de los cerdos quedaron inundadas. Pues resulta que ahí casi no llegaba la creciente, pero en esta sí llegó y alcanzó a subir casi 1 metro. En la Ruta del Sol hacia la costa hay cierre provisional y en la vía que conduce de San Vicente de Chucurí hasta Bucaramanga son los conductores quienes corren piedras para pasar. Recomendaciones para las comunidades, alojarse en sitios altos, sitios seguros, alejados de las avenidas fluviotorrenciales que son en este momento están en aumento, caudales en aumento. Florian mantiene vía cerrada con el municipio de Jesús María y hay afectación en vías terciarias de Girón, en la vereda La Parroquia. Y en la vereda La Oscurana en Nariño continúa el censo de afectados para establecer la cantidad de familias que deberán ser evacuadas de la zona en donde ocurrió un desprendimiento de tierra. Son 7 de las familias que resultaron afectadas durante el deslizamiento que se registró en la noche del viernes. La emergencia dejó 7 víctimas mortales que ya fueron identificadas y de acuerdo con las autoridades, 2 de ellos pertenecen a un mismo núcleo familiar. Precisamente en Noticias Caracol en Vivo, el gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, lamentó la muerte de estas 7 personas, dijo que habrá evacuación de familias ante el riesgo de otra avalancha y declaró la emergencia en el municipio de Mayama. Contémosle a nuestros usuarios lo ocurrido en las últimas horas. Desde las 10 de la noche del día viernes hemos estado atendiendo la situación en la vereda La Oscurana, en donde ayer instalamos a la 1 de la tarde con mi presencia en el municipio de Mayama, el PMU, y por supuesto lo que encontramos como balance son 7 personas fallecidas, una menor de edad y 7 viviendas completamente destruidas, el colegio, el acueducto. Hemos pedido que un sector sea evacuado y se puedan atender a las familias que posiblemente podrían verse afectadas después de otra movilización en masa que los geólogos han recomendado. Es decir, hay, digamos, algunos expertos que han manifestado que podría presentarse otro movimiento en masa. Sí, lo que hemos evaluado ayer en el PMU es que esta zona en donde se dio el movimiento en masa es una zona que tiene unas inclinaciones bastante elevadas y por la utilización de los suelos, por ejemplo, en los temas de ganadería, cuando deberían ser suelos que tuvieran una respuesta forestal bastante importante en esas áreas, creemos que todavía se ven en el suelo, en la parte de arriba donde se dio el desprendimiento, un posible desprendimiento y estamos muy atentos a la evaluación geológica de esta situación. ¿En ese sentido hay evacuación de las familias? Sí, hemos pedido en el PMU la evacuación de algunas familias que pueden estar propensas a, si se diera otro movimiento en masa por lo que prevén los geólogos. ¿Hay algún tipo de calamidad pública o alguna declaratoria de emergencia a raíz de esto? Sí, hay una declaratoria de emergencia del municipio, por supuesto por las altas lluvias, la situación en términos en esa zona y en el departamento, en esa zona por las lluvias en las vías y en la afectación de las vías es bastante preocupante.
1:01 p.m. Parte del centro y del norte de Colombia sigue en emergencia por cuenta de las lluvias atípicas de este comienzo de año como consecuencia del ingreso de un frente frío al mar Caribe colombiano. Pues para hablar de este tema nos acompaña a esta hora la directora general del IDEAM, Gislian Echeverry Prieto. Directora, gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, directora, para empezar veamos la imagen del satélite del IDEAM en tiempo real. Gran parte del territorio colombiano se encuentra nublado con altas posibilidades y probabilidades de lluvias en las próximas horas. Directora, ¿qué está pasando a esta hora? Bueno, hemos tenido algunas lluvias concentradas en diferentes regiones del país. En este momento lo que ha ocurrido es un descenso paulatino. De hecho, el día de hoy tenemos un 26% de menos precipitaciones de orden nacional que en el día anterior, y esto significa que van a ir disminuyendo paulatinamente, pero no descartamos lluvia en la noche y mañana también en algunas regiones del país, principalmente la región Caribe, también la región Pacífica y regiones de la Amazonía. Muy bien, directora, los departamentos más afectados hasta el momento, como ya hemos visto en nuestros reportes anteriores, son Córdoba, Santander, Chocó y Antioquia. De acuerdo con el Sistema Nacional de Emergencias, en este momento se reportan 131 emergencias en 16 departamentos del país, con cerca o con más de 69.000 familias afectadas, de acuerdo con los más recientes reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Estas afectaciones se están generando o se han generado por el paso ya de hace algunos días de un frente frío que avanzó desde el Golfo de México y modificó de alguna manera el comportamiento del mar y el clima en amplias zonas del país. Directora, explíquenos a los televidentes y a la gente qué es un frente frío y por qué ha afectado tanto el territorio colombiano. Bueno, así es. De hecho, han pasado o nos han afectado dos frentes fríos. La semana pasada, el fin de semana pasado, fue uno de los más fuertes con un pico de precipitaciones, y durante estos días tuvimos otro frente frío que deja, como lo decía el presidente en un trino, un coletazo, un rezago, que son las lluvias que hemos tenido durante el fin de semana. En resumen, un frente frío efectivamente ocurren durante el invierno del hemisferio norte y son masas de aire frío que se desplazan. No llegan a nuestra zona Caribe, o no llegaron a nuestra zona Caribe esta vez, pero sí hay una incidencia que altera la cantidad de nubosidad y de precipitaciones y por tanto los vientos y el oleaje, y por eso también se mantienen las alertas meteomarinas, especialmente en el archipiélago de San Andrés y en nuestra costa Caribe. Muy bien, directora. Finalmente veamos lo que está ocurriendo en el departamento de Córdoba, porque de acuerdo con el monitoreo permanente que ustedes han realizado, allí se ha presentado una onda creciente en el río Sinú. ¿Cuáles son las zonas más afectadas allí en Córdoba y cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen? Sí, efectivamente, hace 2 días desde el IDEAM emitimos un comunicado en relación a alerta hidrológica en este río por la posible incidencia de una onda que podría aumentar el caudal. Esto ya ocurrió, en este momento ya se ha estabilizado. Lo que estamos esperando para los próximos días es que disminuyan tanto las precipitaciones como los caudales y se entre en una estabilización, pero por supuesto los impactos en territorio por las fuertes lluvias que han ocurrido en días pasados van a continuar. Muy bien, directora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol y explicarnos pues todo lo que viene ocurriendo en materia climática en nuestro país. Y cerramos este panorama en Montecristo, sur de Bolívar, que es otro de los municipios afectados por cuenta de las lluvias. Sus habitantes completan 3 días en medio de las inundaciones. Junior Castillo, ¿cuál es el panorama que se vive a esta hora en Montecristo y qué están haciendo las autoridades? Buenas tardes. Mire, sí, el panorama es bastante complejo. Ya son 3 días de fuertes afectaciones en Montecristo, sobre todo en su zona rural. Estamos hablando de los corregimientos de Villa Uribe y Regencia, hasta donde incluso el nivel del agua ha llegado al techo de las viviendas, ocasionando y generando más de 1.300 personas afectadas. Esto producto del frente frío que ha atravesado el país y también del desbordamiento del río Caribona. Al respecto, la Gobernación de Bolívar ya trabaja de manera mancomunada con la Alcaldía de Montecristo para enviar más de 2.000 ayudas humanitarias para atender a las familias afectadas. La avanzada trajo 100 mercados porque no cabía más en la chalupa, pero atrás vienen los mercados. De partir de mañana, lunes, martes, miércoles, estamos repartiendo más mercados, más útiles de aseo, más sábanas, más colchonetas. Es algo como para que ustedes de pronto tengan dónde dormir, porque ni los colchones tienen. Por lo complejo del territorio, estas ayudas estarán siendo enviadas hacia un lugar de Sucre y de allí destinadas hacia Montecristo a través de Río para que puedan llegar a los afectados.
Colombia decide 2026. Faltan 27 días, 18 horas, 53 minutos y se siguen descontando los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y a la 1:06 p.m. activamos el radar de la política fin de semana y vamos a comenzar con algunos de los nombres de los candidatos que van directo a la primera vuelta presidencial, que será el 31 de mayo. Ya van a ver ustedes en nuestro gran wall. Así va quedando el mapa de aspirantes que buscan aparecer en la tarjeta electoral. De ellos, ojo a esto, la única que ha inscrito su nombre ante la registraduría es Clara López por el partido Esperanza Democrática, a quien, como ven, resaltamos de verde. Ahí lo pueden ver ustedes en la pantalla. Su fórmula vicepresidencial es María Consuelo del Río Mantilla. Ahora, un dato que no pueden perder de vista las diferentes campañas: la fecha límite para las inscripciones, que es el 13 de marzo. Ahora bien, ese es el panorama de los candidatos que van directo a primera vuelta. A continuación, vamos a repasar también cómo quedaron conformadas las consultas. Serán 3, ya vamos a ir viendo uno por una. Tenemos entonces, ya lo vamos a ver en pantalla, la consulta de las soluciones. Luego tenemos la gran consulta por Colombia, que es la siguiente imagen que vamos a ver. Y también tenemos la del Frente por la Vida. Son las 3, pero todas 3 van a estar en una sola tarjeta electoral, que es la que estamos viendo aquí en nuestro touch, en pantalla. Pero también tenemos que tener mucho cuidado que no todo está definido hasta el momento. En este escenario siguen los cálculos y las movidas, esto con relación a sus posibles resultados, que mantienen, por supuesto, la expectativa al rojo vivo. Y a la 1:08 p.m, miren, ya vamos a tener un análisis de fondo de lo que está en juego, pero antes vamos a revisar cómo ha sido precisamente la participación ciudadana en las más recientes consultas que han definido candidaturas presidenciales. ¿Cómo impactarán esos mecanismos en la contienda de mayo? Aquí el recuento. Con el paso de los años, las consultas interpartidistas en Colombia han adquirido mayor protagonismo para la definición de candidatos en la carrera por la presidencia. En 2018, donde se alcanzaron 9.670.000 votos, los ganadores de las dos coaliciones que utilizaron este mecanismo fueron los que terminaron yendo a segunda vuelta y definiendo al presidente. En 2022, donde la cifra de votantes ascendió a 12.250.000, también uno de los ganadores de las consultas terminó llegando a la Casa de Nariño. Sin embargo, el panorama para los comicios de este año no se ve tan claro, sobre todo por la gran cantidad de aspirantes y que no todos acudieron a este mecanismo. Si hay algo que es muy difícil de anticipar en una elección es la participación, incluso por encuesta, y con mucho más razón la participación a una elección voluntaria como una consulta. Aquí tenemos 3 consultas sumadas, digamos, en un mismo tarjetón. Además, esa dificultad de interpretar las consultas, dicen los expertos, también está a la hora de medir su impacto para las siguientes elecciones. No anticipa bien lo que puede pasar después en la elección para el que gane la consulta, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en el pasado de consultas que tuvieron un buen nivel de participación y el candidato tuvo incluso menos votos que en la consulta. Tenemos casos inversos, entonces no hay que estar fijados realmente sobre la participación en la consulta y tomar la consulta por lo que es un mecanismo para seleccionar un candidato para un sector político. Va a tener un impacto necesariamente simplemente porque va a redefinir la oferta política. En todas esas encuestas hay también un número importantísimo de indecisos. Hay también muchísimas intenciones de votos que están dispersas entre muchos candidatos. En el papel, este mecanismo de las consultas lo que permitirá es que de 16 aspirantes queden solo 3, que van a sumar posteriormente a los otros candidatos que dieran presente en la primera vuelta el 31 de mayo. Bueno, esta imagen que vemos, ya saben, la tarjeta electoral para las consultas del 8 de marzo es la que tenemos que tener muy presentes de cara a lo que se viene prontamente. Pero para entender los escenarios que deja la conformación de esas consultas para los candidatos que encabezan las encuestas y para quienes hoy miran desde la barrera con especial atención este proceso. Saludamos a esta hora a nuestro analista político Gabriel Cifuentes, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol. Alejandra, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Gabriel,
¿qué le parece si empezamos analizando el espectro por la derecha? ¿En qué escenario, por ejemplo, quedaría un Abelardo de la Espriella en caso de que la ganadora de la gran consulta por Colombia, por ejemplo, sea Paloma Valencia? Fíjese, Alejandra, que ese es un escenario muy interesante porque el 8 de marzo no solo se vota la consulta, sino también las listas al Congreso, y si se respeta la disciplina de partido del Centro Democrático y un gran caudal de electores vota por Paloma Valencia, que la dejaría encabezando esa consulta, no necesariamente quiere decir que ese voto de la consulta por Paloma Valencia se traslada automáticamente a Paloma Valencia en la primera vuelta. Ya hemos visto que dentro del Centro Democrático hay fracturas y que hay un sector que independientemente de que el Centro Democrático tenga una candidata en la gran consulta, ya ha manifestado su apoyo y su respaldo a Abelardo de la Espriella. Seguramente entre Paloma y Abelardo se estarían, si se quiere, canibalizando una parte del voto de la derecha, y el reto que tendría Paloma en ese escenario es buscar sectores más moderados de centro. Bueno, ahora nos vamos para el Frente por la Vida. ¿Cuál cree usted, por ejemplo, que es la apuesta de Roy Barreras, esto en caso de que logre una importante votación? ¿Cómo sería de ahí en adelante el diálogo o una eventual conversación con Iván Cepeda, que recordemos no participará en esas consultas? Hay que decirlo de manera clara y tajante, Alejandra. Roy Barreras, si va a la consulta, como ya ha anunciado, no podría hacer ninguna clase de alianza con Iván Cepeda antes de primera vuelta. Es decir, por ley estaría obligado a competir con Iván Cepeda, y eso, por su parte, también podría fraccionar un voto de la izquierda y de una izquierda más moderada. Roy Barreras ha señalado que su decisión de entrar en la consulta es para no dejar un vacío que pueda ser copado por el centro y por la derecha en la fecha de consultas, pero esta decisión, por supuesto, significa, reitero, el compromiso legal de Roy Barreras de tener que ir a primera vuelta y competir con Iván Cepeda. Ahora bien, ¿qué pasa también del lado de Sergio Fajardo? Es decir, ¿qué papel juega teniendo en cuenta que se hizo a un lado de la llamada consulta de centro convocada por Claudia López? ¿Qué opciones en ese sentido le queda a las candidaturas de centro? Las candidaturas de centro, por lo menos para efectos de la consulta, estarían concentradas en la llamada consulta de las soluciones. Sin embargo, quiero también señalar, Alejandra, que Sergio Fajardo desde el día 1 de su campaña señaló que no estaba convencido de las consultas, sobre todo teniendo la experiencia de la Coalición de la Esperanza del 2022, que si bien ganó, lo dejó por fuera, lo dejó como un candidato inviable de cara a la primera vuelta. Y aquí se configura, Alejandra, si se quiere, el fenómeno más interesante y distinto de lo que ha pasado en el 2022 y en el 2018, y es que los tres candidatos que, según las encuestas que se conocen, van punteando en la intención de voto, no participan de las consultas. Esto nos lleva a dos escenarios: o las consultas se vuelven consultas de papel porque no tienen a los tres candidatos más fuertes en el tarjetón, y por ende no hay, si se quiere, una motivación, un incentivo de los electores a participar, como sí sería el caso si ellos participaran, o por el contrario, las consultas se convierten en mecanismos para explorar tercerías. Ponga usted el ejemplo de que Roy Barreras saque más votos que Iván Cepeda en la consulta de octubre, o incluso esa consulta saque más votos que la consulta del 2022 donde estuvo Gustavo Petro, lo mismo en la consulta de centro y lo mismo en la consulta de la derecha. Si la votación que estas consultas tienen supera las expectativas y supera la intención de voto que demuestran las encuestas, podría haber una tercería. De lo contrario, el debate presidencial, el debate electoral presidencial se trasladaría a la primera vuelta, donde los tres favoritos tendrían un chance para competir por un cupo a la segunda vuelta. Es el análisis a esta hora de Gabriel Cifuentes en medio de esta puja de cara a las consultas. A Gabriel, gracias nuevamente por esos minutos. Alejandra, a usted y a toda la audiencia, feliz tarde. Y a la 1:15 p.m. es momento para irnos a nuestra Plaza Caracol con nuestro compañero Alejandro Cortés, quien se encuentra con otro candidato por la Cámara de Representantes. Alejandro, buenas tardes. Así es, pues continuamos escuchando las propuestas de los candidatos a la Cámara de Representantes y al Congreso de la República en general, pero en estos momentos nos acompaña el candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del Partido Conservador, David Valencia. Candidato, gracias por acompañarnos en Plaza Caracol, y contémosle a los televidentes por qué se está lanzando a la Cámara de Representantes. Gracias, Alejandro, a ti, a todos los televidentes.
Nos estamos lanzando a la Cámara de Representantes porque teníamos dos opciones, o no hacer nada y quejarnos durante 4 años porque lo que pasa no nos gusta, o tomar una decisión ya en intentar cambiar lo que no nos parece, lo que nos molesta, lo que nos incomoda desde adentro del Estado. Y tomamos la segunda opción. Por eso presentamos una propuesta al pueblo de Colombia, al pueblo de Bogotá, para la Cámara por Bogotá. ¿Cuáles son esas principales propuestas? Tengo entendido que usted, por ejemplo, en materia de seguridad tiene una bandera en estos momentos. Sí, mira, hay una cosa que a mí me indigna. Bogotá hoy tiene entre 200 y 300 bandas criminales. Estas bandas están copando territorios. ¿Qué significa esto? Que hoy tenemos un pequeño Bronx como mínimo en cada localidad de Bogotá. Pero lo más grave ni siquiera es esto, que ya es suficientemente grave. Lo más grave es que estas bandas están reclutando. ¿Y a dónde reclutan? En los colegios públicos del distrito. ¿Cómo reclutan? Montan un expendio de drogas al frente del colegio. El niño que no tiene cómo pagarla, se envicia, termina haciendo tareas para la banda. Róbese algo, traiga otro niño, trabaje en la olla. Estos niños hoy están siendo reclutados ante la mirada impávida de la sociedad colombiana y de los estamentos de poder. Y que esto pase en Bogotá y no sea un escándalo. O sea, que esto sucede en la capital de Colombia, donde están las centrales de inteligencia, los comandos de policía, los comandos de ejército, el gobierno nacional. Esto tiene que llamar a esta sociedad a una reflexión. Por eso nosotros, ¿qué proponemos? Lo primero, aumentar las penas a quien toque un niño. Quien toca un niño no tiene perdón de Dios y las penas deben ser ejemplarizantes. Lo segundo, el uso de tecnología, botones de pánico, cámaras de reconocimiento facial en los más de 400 colegios que tiene el Distrito Capital. Y por supuesto, lo más importante de todo, voluntad política. Este tema no se va a resolver si no lo llevamos a las instancias de poder. Que este tema no exista en el imaginario colombiano es prueba de que nos toca a nosotros dar una batalla frontal para que sea el primer tema en la agenda pública. Esto en cuanto a la instrumentalización de los menores, como usted lo estaba mencionando hace un momento, pero ¿qué decir, por ejemplo, de las bandas criminales que en estos momentos están operando en Bogotá o de los criminales que operan en Bogotá? ¿Qué hay que hacer con ellos? Es que mire, el primer problema es que se les ha romantizado. Cuando se mandan mensajes equivocados a la sociedad y se dice que quien lo atraca a usted es un pobre muchacho que lo hace por amor, se romantiza al bandido. O cuando nos dicen que nos atracan para invitar a la novia a tomar cerveza. Hay que quitar la romantización del delincuente. Al delincuente hay que castigarlo. Al delincuente hay que perseguirlo con el peso del Estado. Yo le voy a decir una cosa. Todos los ciudadanos de Bogotá, en cada localidad, saben dónde están las bandas. Aquí lo que hace falta es voluntad política para enfrentarlas. Y lo que vamos a hacer desde el Congreso es precisamente exigir resultados y plantear este debate como la prioridad nacional. Otro de los puntos clave que preocupan a los colombianos y a los bogotanos en este caso es el tema de la economía. Usted habla de prácticamente una reforma de subsidios. ¿Cómo funcionaría eso? Mire, la política de subsidios que tiene hoy Colombia está destinada o está llamada a mantener al ciudadano pobre, sin dignidad, humillado. Voy a explicar. Una familia pobre de una localidad de Bogotá que no tiene piso en su casa y que le entre una plata adicional no le pone el piso a la casa porque le sube el puntaje del Sisbén. Entonces, esta política, ¿qué es lo que quiere? Mantener al ciudadano lo más dependiente del Estado posible, como una caja CLAP en Venezuela, pero a la colombiana, que es un bono. Lo que hay que hacer es devolverle a la gente la posibilidad de soñar. ¿Y cómo puede soñar la gente si tiene acceso a crédito? Lo que nosotros estamos planteando es una revolución del crédito, es quitarle el colombiano a esta política de subsidios que empobrece, quitarle el colombiano a la politiquería, porque finalmente esta política lo que hace es que un político pueda con estos subsidios manipular o manejar al ciudadano. La revolución del crédito va a permitir que cada colombiano, por sus sueños, por su expertise, por sus capacidades, pueda salir adelante. ¿Cómo sería? La revolución del crédito operaría que la banca de segundo piso lanzara una línea de crédito, donde cada ciudadano que tenga una idea de negocio, como un fondo emprender pero en grande, reciba el apoyo del Estado. Pequeños y medianos empresarios, se podría decir. Pequeños y medianos empresarios, soñadores, emprendedores, que puedan recibir el apalancamiento financiero y que el Estado les ayude en las primeras cuotas. Claro. Candidato, y ya para finalizar, por favor, ¿cómo lo pueden encontrar los bogotanos en la lista, en el tarjetón? Bueno, es muy fácil. Mira, hay que buscar la C del Partido Conservador. Es una C blanca metida en un fondo azul y el número 101. La sede del Partido Conservador y el 101 en el tarjetón. Estamos en la parte media del tarjetón de Cámara por Bogotá. Las propuestas de David Valencia en Plaza Caracol. Alejandro, en breve volvemos a Plaza Caracol porque es momento también de hablar del futuro de Camilo Romero, y esto tras la declinación de su candidatura presidencial que confirmó su aterrizaje en la campaña de Iván Cepeda. Por eso lo vemos aquí juntos en la fotografía. Este viernes, de hecho, los vimos juntos también en Santa Marta, desde donde hicieron el anuncio en Plaza Pública, y desde ahí Romero ha acompañado en toda esa agenda por la cosa al candidato del Pacto Histórico. Estuvieron ayer en Monpós, hoy cierran en Cartagena
y ya hay sectores preguntándose si Romero puede terminar siendo la fórmula vicepresidencial de Cepeda. Por lo pronto, dicen en la campaña que en efecto sí tendrá un rol clave y permanente de aquí a la primera vuelta el próximo 31 de mayo. Y regresamos inmediatamente a nuestra Plaza Caracol. Sebastián Cortés se encuentra con otro candidato al Congreso de la República. ¿De quién se trata, Sebastián? Adelante. Y siguen los invitados aquí en Plaza Caracol, estos candidatos que buscan llegar al Congreso de la República en las elecciones del próximo 8 de marzo. Hoy el turno es para Libardo Asprilla, cabeza de lista por Bogotá del partido Nuestra Fuerza, colectividad que está liderando el también candidato presidencial Roy Barreras. Doctor Libardo, bienvenido acá a Plaza Caracol. Cuéntenos quién es usted, porque hay que votar este próximo 8 de agosto por alguien como usted. Gracias, Sebastián. Libardo Asprilla es una persona nacida en Tagachí, Chocó. Llegué a Bogotá hace 40 años, soy economista, especialista en evaluación y desarrollo de proyectos, también soy magíster en economía social y un hombre de familia sobre todo, padre de 2 hijos y el segundo de 15 hermanos. Traigo una propuesta que va a revolucionar a Bogotá en todo lo que tiene que ver con la acción que desde el Congreso se va a desplegar para hacer a Bogotá más productiva, más incluyente en materia cultural, en materia de deportes, en materia de educación y la transformación que necesitamos en movilidad para la ciudad. Candidato, ¿por qué alguien del Chocó se lanza a una lista por Bogotá? Usted ya tiene una trayectoria acá, ¿qué ha hecho y en qué falta de pronto profundizar ahora desde la Cámara de Representantes? Bogotá es una ciudad que ha aportado mucho a mi vida. En primer lugar, me permitió la posibilidad de convertirme en docente tanto a nivel de los colegios en primaria y a nivel universitario. Me ha permitido ser empresario y también ejercer todo mi liderazgo como edil, como consejero territorial de planeación distrital y por supuesto como concejal de Bogotá, donde desarrollamos muchas iniciativas, por ejemplo, el Fritanga Fest, que permitió darle la reactivación económica a la ciudad en tiempos de pandemia, y el sello Bogotá Incluyente, que ha permitido beneficiar a tantas personas que tenían brechas de empleabilidad a través del programa Empleo Incluyente, donde se han beneficiado cerca de 97.000 personas, como los jóvenes sin experiencia, las mujeres cabeza de familia, las personas étnicas, las personas con discapacidad, los mayores de 50 años y toda esa población, masa de población que tiene muchas dificultades de acceder a empleo y por supuesto ahora queremos llevar ese sello Bogotá Incluyente a iniciativa nacional, sello Colombia Incluyente. Justamente, doctor, usted también ha tenido un rol como promoviendo el deporte con los jóvenes y todo eso. ¿Tiene ya pensado algún proyecto que radique, incluso una vez sea electo en el Congreso, en la próxima legislatura? Por supuesto, la cultura, la recreación y el deporte han sido fundamentales en mi ejercicio de vida, en todos los aportes que le he dado en el ejercicio de liderazgo y en ese orden ha sido fundamental lo que venimos estructurando para poder hacer una transformación, una modificación al código de policía. Y se preguntará usted, ¿por qué si me pregunta de cultura, me habla de deportes, yo le hablo de seguridad? Porque estas son las herramientas, cultura y deporte son los medios a través de los cuales podemos hacer las transformaciones sociales en el espacio público, la apropiación del espacio público para hacer de la ciudad una ciudad con más oportunidades para todos. Doctor, brevemente para finalizar, cuéntenos por qué hay que votar por usted, muy importante, ¿cómo se encuentran en el tarjetón de este próximo 8 de marzo? Bueno, nosotros estamos arribita del voto en blanco, hay que buscar el corazón, se marca el corazón y el 101. ¿Por qué hay que votar por Libardo Asprilla? Porque es uno de los más preparados. Venimos con un proyecto de trabajo de base social que encausa todas las iniciativas que hemos recogido con vendedores informales, con estudiantes, con docentes de las universidades para traer las inversiones que necesita el metro de la ciudad, porque necesitamos construir, ya se está construyendo la primera línea, necesitamos avanzar hacia la segunda y tercera línea. Necesitamos que haya más inclusión, más oportunidades para Bogotá y su gente. Es Libardo Asprilla, cabeza de lista del partido Nuestra Fuerza, por quien ustedes podrán votar el próximo 8 de marzo. Pasa por aquí, por Plaza Caracol.
Sebastián, gracias. Y ya vamos cerrando el radar de la política con noticia por parte del lado del pacto histórico. Lo ven acá, ya inscribió sus listas a la Cámara de Representantes por Bogotá y Valle del Cauca ante la registraduría luego de que el CNE las revocara. Esta mañana, integrantes del partido se reunieron en las sedes de la registraduría para entregar las modificaciones ordenadas por el Consejo Nacional Electoral. En el caso de Bogotá, la lista ya no irá en cremallera, es decir, una mujer, un hombre, sino de acuerdo con el orden que arrojaron las consultas del mes de octubre. Estará encabezada por quienes obtuvieron la mayor votación. En el Valle del Cauca se mantiene el mismo orden con el que ya había sido inscrita y con el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, como cabeza de lista. Y así cerramos el radar de la política por hoy en nuestro especial de Colombia Decide 2026. Noticias Caracol está listo. El Bus Colombia coge carretera. Arrancamos con 2 rutas por el norte y el sur de Colombia. Un viaje que abre caminos para la gente, une regiones y culturas. Un mismo propósito, llegar a cada territorio, porque el futuro de Colombia se escribe con las voces de la gente. La educación para mí es la herramienta de transformación social. Y nosotros vamos a escucharlas, porque el país se construye desde las regiones. Es obligación votar y elegir a un presidente. Conectaremos con las historias de quienes deciden el rumbo de nuestra nación. El país que queremos está en sus manos. El país que soñamos lo elegimos juntos. Colombia Decide 2026. En nuestras ediciones. Noticias Caracol. Primero la gente. 1:37. Retomamos la información con la que iniciamos esta emisión. El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa regresó a la libertad luego de pasar casi 8 meses detenido como preso político. Andrés Triviño, ¿qué es lo último? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, pues mire, lo último es que el opositor venezolano ya se encuentra con su familia y en pantalla veremos el momento en el que Juan Pablo Guanipa sale del centro de reclusión en el que se encontraba. Allí se abraza con su hermano y es que recordemos que Juan Pablo Guanipa era uno de los presos políticos más visibles por parte del régimen venezolano y fue acobijado por una ley de amnistía que fue anunciada esta semana por la Asamblea de ese país, la cual asegura que todos los presos políticos, todas las personas que fueron encarceladas por motivos políticos deben regresar a la libertad. La opositora, María Corina Machado, ya reaccionó a esta noticia. Dijo que espera los minutos para poder abrazarlo y que es un héroe y que la historia lo reconocerá siempre. Y es que recordemos que la persona encargada de dar esta noticia fue Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo, quien dijo que luego de más de 8 meses de injusta prisión y más de 1 año y medio separados, toda su familia podrá abrazarse de nuevo pronto. Todavía hay cientos de venezolanos injustamente carcelados. Era lo que decía el hijo de Juan Pablo. Pero escuchemos lo que dijo el opositor al salir de la prisión. Estamos saliendo en libertad después de 1 año y medio, 10 meses escondidos, casi 9 meses aquí detenidos. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. Organizaciones independientes aseguran que 400 personas han sido liberadas desde el 8 de enero y que aún faltan más de 700, aunque por supuesto estas cifras se irán actualizando a lo largo del día.
Y llegó el gran día. El mundo tiene sus ojos puestos en el Super Bowl 2026, un evento que se convirtió en un fenómeno deportivo y cultural global que dispara la economía. Solo en entradas, la NFL puede recaudar unos 400 millones de dólares y es una de las transmisiones televisivas más vistas de Estados Unidos. Más de 100 millones de personas se conectan con este gran espectáculo. Por eso tenemos un cubrimiento especial aquí en Noticias Caracol con nuestros compañeros Juan Pablo Hernández, María Fernanda Tarazona y Valentina Espinosa. Pero vamos a empezar, por supuesto, con el ámbito deportivo. Juanpa, adelante. Hola Cata, una feliz tarde para ti y para todos los televidentes. Cita con la historia, un colombiano tendrá presencia en el evento deportivo más importante de los Estados Unidos. Cristian González jugará con los Patriots frente a los Seahawks. El Super Bowl es un evento que no deja de sorprender por sus cifras. Tras 5 meses, el mundo conocerá al campeón de la Liga Estadounidense de Fútbol Americano en el tan esperado Super Bowl. La edición número 60 de este evento enfrentará a los Seahawks de Seattle con los Patriots de Nueva Inglaterra, en un duelo que ya definió campeón en 2015 cuando el título quedó en manos de los Patriots. Justamente, los de Boston buscarán volver a la gloria tras temporadas difíciles, en medio de una reconstrucción marcada por la salida de su gran figura Tom Brady. Luego de 6 años ganaron el título de la Conferencia Americana, acabando con el dominio de los Buffalo Bills y buscarán el trofeo Vince Lombardi por 7ª vez en la historia y convertirse en la franquicia más ganadora. Para hacerlo cuentan con un colombiano, el esquinero Cristian González, nacido en Texas, de padre caleño, se ha convertido en una de las fichas latinas más importantes de la NFL y hará historia al ser el primer compatriota en disputar un Super Bowl. Mientras tanto, los Seahawks no cuentan con tradición ganadora. Apenas ganaron un Super Bowl en 2013, pero este año Seattle ve posible volver a campeonar. Se quedaron con la Conferencia Nacional tras liderar la temporada regular y dejar en los playoffs a los 49ers de San Francisco y a los Rams de Los Ángeles. En las apuestas aparecen como favoritos, pues cuentan con la mejor defensiva del campeonato y una ofensiva efectiva producto de la dupla formada por el mariscal Sam Darnold y el receptor Jason Smith-Njigba. El escenario será el Levi's Stadium de Santa Clara, California, donde se esperan más de 70,000 personas que pagaron en promedio $6,200 por entrada. Y se esperan más de 100 millones de espectadores en vivo alrededor del mundo para ver el espectáculo deportivo más importante de Norteamérica. No en vano, los anuncios publicitarios de 30 segundos durante el juego rondan los $10 millones. Y ahora veamos lo que representa el Super Bowl o Super Tazón en cifras. Como un dato curioso, miren esto, un comercial de televisión de tan solo 30 segundos puede llegar a costar entre 8 y 9 millones de dólares y muchas marcas estrenan aquí sus comerciales más creativos. Pero revisemos otras cifras. Como ya nos contaba Juan Pablo, el Super Bowl logra conectar a 127 millones de espectadores. Ahora veamos el precio de los boletos. Un solo boleto para este gran evento puede costar entre los $3,800 y por supuesto tienen precios más elevados como los valores de las suites que pueden tener un valor aproximado de 1.5 millones de dólares, aunque hay paquetes que han costado hasta 4 millones de dólares, los cuales incluyen catering, bebidas y comidas. Para este gran evento, la NFL proyecta ingresos de 400 millones de dólares en boletos y suites de lujos. Y además, también se espera la llegada de, miren esto, 90,000 visitantes a la bahía de San Francisco, lo que apoyaría la creación de aproximadamente unos 5,000 empleos temporales, moviendo la economía estadounidense considerablemente, porque miren esto, los espectadores gastarán aproximadamente en este juego $187, moviendo esta economía en más de 20,000 millones de dólares solo en Estados Unidos. Esto sin contar también el sector de las apuestas, porque hasta el momento van 1.700 millones de dólares apostados a través de operadores con licencia. Y finalmente tenemos esta cifra. En tan solo 2024, la NFL recibió 22,000 millones de dólares en solo derechos de transmisión del Super Bowl. Pero ahora sí veamos lo que pasa en nuestro país y cómo mueve la economía de este gran evento aquí en Colombia. María Fernanda Tarazona, usted tiene la explicación.
Catalina, el evento más importante a nivel de Estados Unidos en temas deportivos también tiene sabor colombiano. Este mercado es de vital importancia para el sector aguacatero de nuestro país. Estados Unidos es un actor clave en la venta de esta fruta colombiana. Solo en 2025 Colombia conquistó el paladar estadounidense enviando 59.000 toneladas de aguacatejas, un crecimiento del 93,9% frente al año anterior, inyectando 375 millones de dólares a nuestra economía. Otro de los datos es que Estados Unidos representa el 30% del total de las exportaciones de aguacatejas colombiano y se espera que para el 2026 se aumente esta cifra al 50%. El Super Bowl es uno de los eventos más importantes para el que las 54.000 familias que dependen de la cosecha de este producto en 7 departamentos de todo el país se preparan durante semanas. El aguacatejas hoy se convierte en el protagonista de uno de los espectáculos más vistos de todo el mundo. El evento deportivo más grande de Estados Unidos también tiene sello colombiano. El aguacatejas llega cada año al Super Bowl. Para responder a la enorme demanda, el sector aguacatero se prepara con varios meses de anticipación, afinando cada etapa del proceso productivo y logístico. La fruta tarda 7 días en llegar a territorio americano. Este proceso lo iniciamos un mes antes, preparando cosechadores y se inicia la cosecha con toda la normativa que nos exige el mercado, como es la cogida de la fruta, como es el traslado de la fruta y todos estos momentos que son complejos, pero que ya hemos aprendido a manejarlos. En esa oportunidad se espera que más de 3.000 toneladas de aguacatejas colombianos sean consumidas por los miles de asistentes al Super Bowl. Tendremos unos envíos especiales para el desarrollo del evento. Con este producto se prepara, por ejemplo, el tradicional guacamole, el acompañamiento preferido para los asistentes para alimentos como nachos, hamburguesas, tacos, hot dogs y alitas. Participar en este evento para nosotros como productores es demasiado importante. Saber que nuestra fruta, lo que producimos en el país, lo que producimos en Colombia, está allí atendiendo ese evento y llevándole a los norteamericanos esta fruta tan deliciosa y tan nutritiva. Durante el 2025 exportamos cerca del 30% del total del volumen. Esto fueron casi 59.000 toneladas durante todo el 2025. Colombia no se quedó quieta ante el embate arancelario que generó desde luego la guerra comercial que planteó el presidente de los Estados Unidos. Hoy Colombia es el cuarto proveedor más importante de aguacate para los Estados Unidos. Los envíos se realizan principalmente desde Antioquia, Caldas y Quindío, regiones que llevan el sabor del campo colombiano a uno de los escenarios más vistos del planeta. En Noticias del Mundo, en Estados Unidos continúa la intensa búsqueda de Nancy Guthrie, madre de una reconocida presentadora de televisión. Su familia clama por su libertad e incluso asegura estar dispuesta a pagar para tenerla de regreso. Este domingo marca el 8º día desde que Amy, Cameron y Savannah desconocen el paradero de su mamá, Nancy Guthrie, una mujer de 84 años y de quien perdieron la pista el 31 de enero. Recibimos su mensaje y lo entendemos. Le rogamos que nos devuelva a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos. Savannah Guthrie, presentadora del programa Today Show de la cadena estadounidense NBC, ya había pedido entre lágrimas a comienzos de semana pruebas de vida. Su salud y su corazón son frágiles, vive con dolor constante, no tiene medicamentos, los necesita para sobrevivir, los necesita para no sufrir. Después de la desaparición, trascendió una nota de rescate enviada a algunos medios de comunicación con una exigencia clara: millones de dólares en bitcoins por su liberación. Posteriormente llegó una segunda nota con 2 plazos para la entrega del dinero. El segundo vence el lunes. Nancy Guthrie fue vista por última vez el sábado 31 de enero en su casa al norte de Tucson, Arizona. Las primeras pesquisas arrojan que Guthrie fue secuestrada allí entre la noche del sábado y la mañana del domingo. Mientras el FBI anunció una recompensa de $50.000 por información que ayude a encontrarla o ubicar a los involucrados, el desconcierto está latente entre residentes de esa ciudad.
Es una zona extremadamente tranquila, silenciosa, todos son muy amables, así que me duele mucho, me pone muy nerviosa por otras personas mayores. Nancy Guthrie utiliza un marcapasos y necesita medicamentos, lo que aviva la angustia entre sus familiares por las condiciones en las que pueda estar. El tiempo corre y su ruego no es otro más que volverla a abrazar cuanto antes. El director ejecutivo del diario The Washington Post renunció días después de masivos despidos que impactaron al 30% de la nómina. El CEO, William Lewis, confirmó su salida a través de un correo en el que agradeció al dueño del rotativo, Jeff Bezos, y dijo que habían sido 2 años de transformación. Los recortes afectan principalmente el área de deportes e internacional y tanto el número de corresponsalías como enviados especiales en todo el mundo. El Papa León XIV envió un mensaje a las víctimas de las lluvias de los últimos días en el sur de Europa y Marruecos. Por lo menos 5 personas fallecieron en medio de estas inundaciones producto de 2 fenómenos naturales que dejan niveles de precipitaciones históricas y múltiples daños. Aseguro mis oraciones por los pueblos de Portugal, Marruecos, España, en particular Grazalema en Andalucía y el sur de Italia, especialmente en Sicilia, afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra. Ánimo a las comunidades a permanecer unidas y solidarias con la protección maternal de la Virgen María. En Japón, la primera ministra Sanae Takaichi está cerca de alcanzar una amplia victoria en las elecciones anticipadas de la Cámara Baja. Los resultados apuntan a que su partido se quedará con casi 300 de los 465 escaños y al recuperar la mayoría podría sacar adelante su agenda ultraconservadora. Sin embargo, los resultados oficiales de esta jornada electoral se conocerán hasta este lunes. Y en medio del crudo invierno que vive Estados Unidos, en Nueva York fueron rescatadas 3 personas luego de caer accidentalmente al agua congelada de una bahía. El momento quedó registrado en este video. Los 3 hombres de 22 años tuvieron que ser rescatados con un helicóptero. Fueron subidos a la aeronave con una soga, ya que debido al hielo no podían llegar al lugar ni lanchas ni carros. Se trata de uno de los inviernos más fuertes de los últimos años en Estados Unidos. 2:38, mucha atención porque la Contraloría reveló un preocupante informe sobre el panorama del manejo de los recursos del PAE en el 2025, sobre costos, pagos sin soporte de ejecución y raciones de comida que no cumplían con las especificaciones, alertaron al ente de control. La entidad advirtió que más de 300.000 estudiantes hoy no cuentan con este programa. Esta es una de las raciones que niños y niñas reciben en su jornada escolar a través del PAE. Esta imagen fue revelada por la Contraloría General de la República luego de realizar una serie de visitas para verificar que los estudiantes recibieran estos alimentos con calidad y oportunidad. Sin embargo, encontró un preocupante panorama: la pérdida de más de 53.000 millones de pesos, en su mayoría por sobrecostos por parte de algunos operadores del programa que superan los 18.000 millones de pesos. Más o menos que 1 de cada 2 hallazgos que se presentan dentro de todo el programa se presentan por presuntos sobrecostos, y esto está afectando pues todas las regiones del país. De los primeros 25.000, más o menos 18.000, el 75% de los hallazgos que encontramos con presupuesto general se presentan por presuntos sobrecostos. Esta actuación a la que tuvo acceso Noticias Caracol evidencia que se realizaron pagos por más de 7.000 millones de pesos y que nunca se tuvo un soporte de su ejecución. Tenemos cerca de 2.800 millones de pesos en hallazgos fiscales con recursos de PGN y más o menos como 5.000 millones de hallazgos fiscales con recursos de regalías en los que se hacen entregas del programa de alimentación escolar y no hay ningún soporte de que los alimentos efectivamente hayan sido entregados a los menores. Según la Contraloría, algunas de las regiones en donde se concentró la mayor pérdida de recursos son el centro del país, con hallazgos por 12.300 millones de pesos, la región Caribe con cerca de 4.700 millones de pesos y el Pacífico, específicamente en el departamento de Nariño, con cerca de 28.000 millones de pesos, poniendo en riesgo la alimentación de niños y niñas, que en algunos casos es la única que reciben en el día. El organismo de control alertó que con corte al mes de febrero aún hay 363.000 estudiantes que no están recibiendo el PAE, pese a que hace varias semanas ya inició el calendario escolar. Y ahorita comenzando febrero está rondando cerca de los 363.000 estudiantes afectadas en varias regiones del país como Buenaventura, Valledupar, Cesar, Yopal, Quibdó, Magdalena
Magdalena, donde persisten aún día diferencias. Aunque la cobertura subió para el 2025 al 82%, también aumentaron las irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la alimentación de 5,6 millones de niños y niñas de todo el país. Según datos de la Contraloría, esa pérdida de los recursos públicos para el 2024 se ubicó alrededor de los 7.000 millones de pesos, pero en 2025 llegó a los 24.000 millones de pesos. Noticias Caracol contactó a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, entidad encargada de gestionar recursos y monitorear el programa para obtener una respuesta frente a estos hallazgos, pero no fue atendida la solicitud. Es que es inaceptable esta pérdida de recursos y a propósito de este tema, 2 semanas de clases y sin programa de alimentación escolar completaron los estudiantes de colegios públicos en Valledupar, uno de los departamentos más afectados según este informe de la Contraloría. La Secretaría de Educación dice que la prestación de este servicio iniciaría en los próximos días. En el barrio El Paraíso, zona vulnerable del oriente de Valledupar, Kiara Arboleda cuenta las complicaciones económicas que le ha generado la no implementación del programa de alimentación escolar para el bienestar de su hija y 3 sobrinas, estudiantes de básica primaria. Uno prácticamente se está gastando 4.000, 5.000, mientras que cuando hay la merienda uno nada más les da 2.000 o las papitas o el juguito. Una situación similar vive Tatiana Mejía, con un hijo que cursa 9º grado. Yo entre veces le doy con mi madre, cuando no tiene le da a mi mamá, le doy yo porque soy una madre soltera, cabeza de hogar, entonces me ha tocado duro con mis niños. La Secretaría de Educación manifestó que el PAE está proyectado para iniciar este lunes 9 de febrero. Aquí funcionan 315 niños en las 2 jornadas, mañana y tarde. Sí, mañana ya dijeron que ya está el país listo para funcionar. Las 47 instituciones educativas de la capital del Cesar tienen 62 sedes urbanas y 121 rurales. Estas últimas son las más afectadas por los retrasos en el PAE y el transporte escolar. Síganos en YouTube, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. 2:56, momento para conectarnos con Pablo Arango para que nos cuente qué tendremos esta tarde en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Alejandra, me alegra saludarla, además porque tenemos buenas noticias. Se están produciendo varias excarcelaciones importantes en Venezuela en este momento. La más importante, la de Juan Pablo Guanipa, que lo estamos viendo en imágenes. Sin embargo, también se producen otras excarcelaciones. Esta tarde tendremos las reacciones de la familia de Juan Pablo Guanipa, pero también lo que está pasando en Venezuela a propósito de este proceso de excarcelaciones. Hablaremos de las lluvias en el país, el panorama nacional. Tendremos la entrevista completa con el gobernador del departamento de Nariño, con esta avalancha que se presentó, y reporte con nuestros corresponsales en otras regiones del país. Y por supuesto crece la expectativa con el Super Bowl y con la presentación de Bad Bunny. En segundos les tenemos también todos los detalles en este espacio Noticias Caracol en vivo. Regreso con Catalina. Sí, señor Pablo, muy conectados con Noticias Caracol en vivo. Gracias. 2:57 p.m. Por estos días, Valledupar se viste de amarillo por el florecimiento de los cañaguates, un hermoso espectáculo de la naturaleza que tiene cautivados a sus habitantes y a los turistas que llegan a esta región vallenata. Disfruten estas imágenes. Valledupar también es Macondo, las flores amarillas cubriendo el paisaje, como describió Gabo. En 100 años de soledad se recrea cada inicio de la primavera en el valle del río Cesar. Los árboles vestidos de amarillo, las carreteras con el sendero amarillo, lindo, lindo, lindo. Cañaguate, Puy y Brasil son las especies de árboles que durante estos días tienen a Valledupar teñida de amarillo. La gente es muy decente, muy amable, piden permiso y yo les facilito la entrada y se toman su foto y se van felices. Se van. Y yo también me quedo con satisfacción de que la gente se tomen su foto. Eso es inolvidable porque aparte de que es una experiencia donde podemos compartir todos juntos y disfrutar, una manera de unirnos, también podemos disfrutar de este bello paisaje.
El matutino recorrido de deportistas y feligreses al mirador del Santo Exiomo perderá su colorido en los próximos días con la caída de las flores. Felicitar a Valledupar porque le ofrece no solamente a los nativos, sino a todos los que vienen de visita paisajes como este. El mirador de Santo Exiomo se ha convertido en uno de los lugares más visitados en el departamento del Cesar y la verdad que contento, los cañaguates florecidos y la gente disfrutando del paisaje. Este año el florecimiento común en marzo se anticipó por las lluvias que han causado estragos en otras zonas del Caribe, pero que en Valledupar han generado bonitos recuerdos. Las bellezas de mi otra tierra, la tierra vallenata. Y un hermoso espectáculo de la naturaleza, sin duda. Que inspiró canciones como Ay Hombre, de Jorge Y además, la gran literatura de Gao. Sí, señor. 2:59, momento para despedirnos. Esas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red. Recuerden, somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde.